Vamos a hablar de energía cinética y de trabajo. Supongamos que tenemos una partícula, ahí está la partícula, y se mueve del punto 1 al punto 2 en alguna trayectoria que queremos, y pues en su primera posición está en R1. Después vamos a poner que avance un poquito dr, y pues vamos a analizar qué pasa cuando se cambia un poquito su desplazamiento, ¿no? Su energía cinética en algunos libros se pone como T mayúscula, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad al cuadrado la podemos ver como la magnitud al cuadrado del vector velocidad, así que lo podemos escribir como v punto el mismo. Y el cambio en la energía cinética, cuando paso de R a un poquito después, R1 más dr, pues es la derivada de esto, un medio de m por la derivada de, vamos a poner b punto b. Entonces, pues esto es simplemente un medio de m por la derivada del primero, que es b punto, punto el segundo, más el primero, punto la derivada del segundo. Como son conmutativos, el producto escalar es conmutativo, entonces estos dos son iguales, así que tengo dos de lo mismo y me queda nada más m por b punto b. Y m por b punto, pues según la segunda ley de Newton es masa por aceleración, así que esta es la fuerza y podemos escribir el cambio en la energía cinética respecto del tiempo como f punto b. Ahora podemos multiplicar todo por dt y me quedaría el cambio de la energía cinética es f punto b dt, pero a su vez b dt pues es nada más la cantidad de desplazamiento de r, así que nos quedamos con que dt es f punto dr. Y este es el teorema del trabajo y la energía, porque esto que está aquí abajo es el trabajo que hace la fuerza F para mover a un objeto del punto 1 al punto, bueno, en este caso al punto 1 más un poquito. Entonces, si yo quiero llegar hasta el punto 2, lo que voy a hacer es repetir este proceso dividiendo la trayectoria en muchos pedacitos, y para cada pedacito voy a tener una pequeña cantidad de trabajo que me permite ir avanzando. Cuando ya termine y llegue al punto 2, ya puedo calcular el cambio de la energía cinética, que va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. Para cada pedacito tengo un pequeño trabajo, así que la suma de todos esos trabajos me permite llegar desde el inicio hasta el final. Ahora, entre más fino haga esta división de la trayectoria, entre lo divida entre más pedacitos, pues va a ser un resultado mejor y más fino. Así que en general la suma se va a convertir en una integral. Entonces tenemos aquí la definición más general de trabajo para mover a una partícula desde el punto 1 hasta el punto 2 con una cierta fuerza F. Este es el teorema del trabajo y la energía, y pues nos da la misma información que la segunda ley de Newton. Nos dice que si nosotros interactuamos con la partícula, le estamos haciendo una fuerza externa, estamos haciendo un trabajo también para que se mueva. Como efecto de eso, nuestra partícula va a tener un cambio en algo, en alguna de sus propiedades, que en este caso es la energía cinética. Va a cambiar la energía cinética debido a lo que le estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a resolver un par de ejemplos sobre cómo calcular el trabajo en un caso en particular. Aquí tengo ya una grafiquita y quiero mover a una partícula que está en el origen hasta el punto P, que está en 1,1. Lo voy a hacer con tres trayectorias. La primera trayectoria es irme primero por el eje X y luego por el eje Y. Primero voy al punto Q, que es 1, 0. Y luego voy al punto P. Esta trayectoria combinada de dos segmentos la voy a llamar trayectoria A. Y para mover a la partícula voy a proponer esta fuerza, que es x cuadrado en x y 2xy en y. Ese es un vector. Y yo voy a calcular cuánto trabajo me cuesta irme por esta trayectoria empujando con esta fuerza para mover a la partícula del punto 0 al punto P. Bueno, lo que tengo que hacer pues es poner mi vector x. Ahora lo voy a poner en forma de columna porque así se me hace más fácil hacer el producto punto. Y el vector dr pues tiene componentes de x y de y. Es un pequeño desplazamiento en x y otro en y. Y aquí lo que voy a hacer es dividir esta integral en dos partes, como los dos segmentos que tengo. Primero tengo que moverme del punto 0 al q y luego del q al p. Ahora, cuando estoy moviéndome del punto 0 al q, eso pues
la f me queda igual, x cuadrada, 2xy, pero nada más me estoy moviendo en x, entonces voy a tener dx, pero la dy vale 0. Y luego cuando voy del punto Q al punto P, mi fuerza sigue siendo la misma, x cuadrada en x, 2xy en y. Y ahora pues es al revés, no me estoy moviendo en el eje x, nada más me estoy moviendo en el eje y. Voy a hacer mi producto punto. Aquí en la primera integral solo voy a tener la primera componente y en la segunda componente. Entonces la primera integral solamente me queda en términos de x cuadrada, y me estoy moviendo de x igual a 0 a 1. En la segunda es al revés, ahora tengo 2xy, pero la x, cuando ya estoy en este segmento, llegué a que x vale 1 y ahí se va a quedar. Entonces de una vez la sustituyo y me queda y de y igual a 0 a 1. Integro y me queda x cúbica entre 3 de 0 a 1 más y cuadrada de 0 a 1. Cuando sustituyo me queda 4 tercios o 1.33. Vamos ahora a hacer la segunda trayectoria que nos proponen. Para la segunda trayectoria nos dicen una trayectoria parabólica, en donde y es x al cuadrado. Esa es la trayectoria B. Bueno, como y es x al cuadrado, de y va a quedar como 2x de x. Todo va a quedar en términos de x. Entonces ahora mi integral para sacar el trabajo es irme sobre la curva B. Tengo que poner la f, x cuadrada, 2xy. Esta y que está acá, ahora a lo largo de esta curva siempre va a valer x cuadrado, entonces lo pongo como 2x por x cuadrado, que es lo que vale la y. Eso es la fuerza. Y luego el vector de r es dx, y luego de y pues es esto, así que lo pongo 2x de x. Hago el producto punto y me queda que el trabajo es la integral de x cuadrado de x más 4x cuarta de x cuando x vale 0 hasta 1. Cuando resuelvo me va a quedar 17 quinceavos. Esto es menor que 4 tercios, así que me cuesta menos trabajo irme por la trayectoria B que por la trayectoria A. Vamos a hacer una tercera trayectoria. En la tercera trayectoria que nos propone el ejercicio es una curva paramétrica C, que está definida con las siguientes ecuaciones paramétricas. X es t cúbica y y es t cuadrada. Ahora, si x es t cúbica, todo tiene que quedar en términos del parámetro t, así que dx queda 3t cuadrado dt y de y queda 2t dt. Además, los límites, por ejemplo, cuando x vale 0 y y vale 0, que es el punto inicial, eso equivale a t vale 0. Y cuando llego al punto final 1 en x y 1 en y, eso equivale a que t sea 1, viendo mis ecuaciones paramétricas. Pues ahora ya tengo los intervalos en donde está variando el parámetro. Ahora pongo mi integral. El trabajo para irme por la trayectoria C es, en general lo voy a poner como la fuerza, que es x cuadrada, 2xy, esta es la fuerza, y dx dy. Pero cuando estoy trabajando con un parámetro, lo que tengo que hacer es evaluar para que mi fuerza quede en términos del parámetro. Entonces, si el primer componente es x cuadrada, tengo que sustituir lo que vale la x en términos del parámetro. Sería t cúbica al cuadrado. Eso es x cuadrada. Y el segundo componente es 2x, x vale t cúbica, por y vale t cuadrado. Esto ya es la fuerza evaluado en el parámetro, como función del parámetro. Y luego dx dy, tengo que poner esto que está acá. Entonces, bueno, lo voy a escribir aquí otra vez. Tengo t sexta, me va a quedar, y luego 2t quinta. Eso es mi fuerza. Y dx dy, esto es que aquí ya no me dio espacio, sería 3t cuadrada dt y 2t dt. Esto es el vector de r en términos del parámetro. Y este es el vector f en términos del parámetro. Y a partir de aquí pues ya se hace igual. Esto es la integral de t igual a 0 a 1 de 3t octava dt más 4t sexta dt. Cuando evalúo, al final, después de evaluar, me va a quedar 19/21, que es menor que los anteriores, ¿no? Es menor que 17/15 y que 4 tercios. Así que de los tres casos, el irnos por la trayectoria C es donde nos cuesta menos trabajo. Bueno, ya vimos entonces unos ejemplos de cómo resolver en la práctica el trabajo que hace una fuerza. Gracias.